Buenas, buenas. Bueno, hoy amanecimos con sol, nos cambiamos para venir hasta el Martial y se nubló. Ushuaia es así, bipolar. No, igual no está tan frío, está bastante lindo. Ahora estamos subiendo para ir al glaciar Martial. Creo que se deja el vehículo en la base y se hace un trekking. La verdad que no sé bien de cuánto es el trekking, de cuántos kilómetros. Dice 40 minutos, así que no creo que sea muy largo. Leímos que decía dificultad baja, así que si seguimos el cerro del medio, calculo que podremos hacerlo. No sé. Ahí se ve ya el glaciar. Está bastante cerrado arriba, así que si se larga como una lloviznita, acá abajo, ahí arriba seguro nieva. Como nos tocó la otra vez con el cerro del medio. Espero que esta vez no pase de vuelta, porque se pone frío cuando empieza a nevar. En realidad se pone frío un rato antes. Cuando está nevando, mientras que nieva, no es tanto el frío. Qué cantidad de bosque que hay acá. Acá creo, a ver, que llegamos a la base. Bien la tirolesa. Bajita igual la tirolesa. Bueno, a ver cómo nos va con el trekking. Comienza el show, comienza el trekking. Ya está fresco. Bueno, acá dentro de los arbolitos no tanto. En el bosque no tanto. Pero ahí cuando se abre un poco, que no hay más árboles, empieza el viento, se pone frío. Otra vez más aunque está todo señalizado, pero acá nos marca bien el recorrido. Hay un sendero contra el agua y otro por la pista de esquí. Exacto. Recomienda siempre el de contra el agua, ese que se pone muy lindo. Así que vamos contra el agua. Y mirando por las dudas esta, a ver si nos encontramos con otro senderito más lindo. Todo el camino de subida. Vamos al lado del río. Súper hermoso. Bastante empinado. Corto, pero con mucha pendiente. Desde que comienza el sendero es todo subida. Hoy está lloviendo un poquito. Llueve y sale el sol, yo no entiendo. Qué bipolar, porque estamos cagando de calor de rato. De rato te pones todo porque hace frío. No sabes si transpirar, si enfriarte. Es un despelote. Yo salí con capucha, con todo, con cuellito y me estoy por sacar todo ya. Y sí. Y ahí no vaya, se ve por suerte el glaciar. Y encima, hombre caprichoso si los hay, insiste en llevar todo él, los cascos, todo. Ya está, ya. Me di por vencida. La mula, soy la mula que lleva todo. Qué tipo, ¿eh? Por allá sigue todo el camino y hay una parte que se puede caminar arriba del glaciar. Pero no sé si lo vamos a hacer. ¿Vos qué opinás? Yo venimos, pero no estamos preparados con la ropa, me parece. Y traemos la mochila con los cascos y todo. No, pero aparte yo creo que es para subir al glaciar y tener botas. Vamos a seguir un tramo más a ver qué pasa. Vamos a seguir un pedacito. Viste que el cabeza dura. Allá arriba, no sé si se alcanza a ver en la cámara, hay dos personas caminando sobre el glaciar. Pero está súper alto. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mire qué grande que es. Muy hermoso.
Y coequiper. La mula. ¿Qué? Bueno, mirando un poco la vista de acá. Qué precioso. ¿Vamos a comer unas bananas? Vamos a Está medio comer algo. pasadita, pero bueno, nos la regalaron en la verdulería. Ah, está nevando. Me cayó, recién, Poquito está nevando. apenitas. Toda esta agua, esta, allá y de allá, cae todo de los glaciares. Toda la parte del glaciar Martial se llama Circo de los Glaciares. Está comenzando a nevar un poquito. Otra vez nieve. De todo un tema con la nieve porque se te mete en los ojos. Venís re bien y te pega un pedazo de nieve en el ojo. Ven ahí, se ve pedacitos de hielo. Como burbujitas parecen de hielo. Al final estamos subiendo hasta el glaciar. Falta poquito ya. No era tan fácil como pensábamos. Otra vez la misma historia. Nivel medio, más o más. Ahí está el glaciar, uno de los glaciares, el más conocido. Me falta esa parte todavía. Me parece que hay que leer un poco mejor, Dani, porque dice que son 40 minutos. Y aparte dice nivel medio fácil, re fácil. Y venimos a subir desde que salimos, así que habría que leer las letras chicas de toda esta historia. Oh, somos muy malos haciendo trekking. Se puso un poco más fuertecita la nevada. Ya falta poco. Difícil la última parte. Uy, qué hermoso. La mula viene con ganas de comer un sándwich de milanesa completo. De pollo, si es posible, que hay acá atrás. En el glaciar dice que venden. Vamos. Ahí está. Uy, qué inmenso. Y con un poco de nieve llegamos. Uy, miren ahí como caen un montón de cascadas del deshielo mismo de los glaciares, ¿no? Se está poniendo áspero esto, ¿eh? Qué molesto que se puso a ver. Justo de Con bajar. cuidado nomás. Bueno, mirá dónde pisa. El frío que empezó a hacer. ¿Quién diría, no? El sol que- Primero, hoy es 2 de marzo 3, 4. y estamos nevando. Al final todo lo que dijimos que íbamos a hacer, que el recorrido era corto, que no íbamos a llegar hasta el glaciar, que estaba soleado el día, nada que ver. Llegamos, se largó a llover, nevó, estaba saliendo el sol. Y llegamos arriba, al glaciar, todo, hicimos todo al final. Vamos por el sendero del bosque porque está lloviendo ahí al costadito y acá no tanto. Acá estamos protegidos por el bosque. El bosque nos protege. Gracias por acompañarnos, loco. Espero que les gusten los videos, lo que les mostramos. Así que suscríbanse, acuerden, compartan, comenten para que el canal siga funcionando. Buen día. Bueno, ya estamos todos listos para partir. Lucas, Tamoro, India. Bueno, acá en el cartel de Ushuaia. La verdad que súper contento con todo lo que hicimos acá, de haber podido conocer todo el movimiento de la ciudad. No conseguimos trabajo, o sea, sí Bueno. conseguimos, pero no lo que realmente nos servía algo a nosotros. Y bueno, decidimos seguir. Ahora vamos para Río Grande y después cruzaremos para Río Gallego. El hermoso cartel este de Ushuaia, que la verdad que es una maravilla. Estamos listos y preparados para salir. Nos vamos rumbo norte, ya tocamos rumbo sur. Ahora ya está el rumbo sur. Después de una linda semana en Ushuaia la pasamos muy bien, conocimos muchísima gente re buena onda que nos trató de mil. Y la verdad que Ushuaia es hermoso. Hoy partimos, llegó el día. La verdad teníamos ganas de quedarnos, pero bueno, se pone cada vez más frío y no nos queremos que nos agarre feo el tiempo para salir de Tierra del Fuego. Llegamos a Río Grande. Un viento nos agarró. Ventarrón de frente. No nos esperamos que
La verdad que no pensábamos que iba a haber tanto viento. Recién cruzamos un tractor. Hace unos días nos vimos un video de... Es un argentino que anda viajando en un tractor. Someca la marca. Marca Someca, es verdad. Y se recorrió La Quiaca y hizo Ushuaia y es de acá, de Río Grande. Así que a ver si lo esperamos un rato y lo alcanzamos a saludar y hablar y charlar con él un poco. A ver si viene. Ahí viene el Someca 50. Es de Villa del Rosario, de Córdoba. Y se está recorriendo toda la Argentina en el tractor con su carrito. Increíble. Miren, ahí viene. Eso es tener ganas de viajar, ¿eh? Si se quiere, se puede. En lo que sea, hasta en tractor. Al final no pasó el de Luis, el que anda en el tractor, no paró en la YPF, pensamos que iba a parar, pero no. Así que a ver si lo encontramos acá en la ciudad y podemos charlar un poco con él, a ver qué nos cuenta. La verdad que algo muy original, raro de ver una persona viajando en tractor, ¿no? Y más que nada en la ruta, con las leyes de tránsito que un tractor generalmente no puede circular ni en la calle, ni en un ejido urbano, ni en la ruta. Acá está, mira. Campo Ciudad, dice. Gracias a Dios soy argentino por una Argentina federal. Nos encontramos con Luis. Obviamente hay que parar a saludar. Hola, felicitaciones. Muy bueno lo que hace. ¿De dónde son? De Entre Ríos. Hola Luis. Estas cubiertas me las rescataron en Ramírez. Ajá, mira. Nosotros andamos en moto desde hace casi un año ya por la Argentina. Yo andaba de motoquero, tenía una 2700. Ah, Buena moto. Acá tuve una 900, la primera que llegó acá la 900. ajá. Me caí la columna. Ya termina acá la que decía. ¿Acá? 7200 kilómetros. 7200, wow. Todo No. muy bien. Muy bastante. No, mal y bien. Sí, bueno. El frío acá es jodido. Hoy estuvo feo, sí. Oh. Bueno, a descansar. ¿Ahora te quedas acá? Sí, me quedo acá un tiempo y en octubre agarro el contrafuerzo. No me bajo más. Me volvés más ahí. Y sí. Nosotros creo que nos quedamos 1 o 2 días acá también, por ahí nos encontramos. Un gusto conocerte y felicitaciones por la aventura. Amigo. Gracias. Y buen viaje. Buena ruta. ¿Podemos Igualmente. sacar una foto? Querido. Ahí va, verá. El otro día un amigo nos comentó de usted, de Ushuaia, y nos mandó un video y nos comentó, y ahora cuando veníamos en la ruta le digo yo, ese es el del tractor. De julio salí. Julio. Me van a conocer en mi casa. ¿Villa del Rosario usted? De Villa del Rosario, pero vivo acá y en Córdoba. Ah, vive Vivo acá. acá en Córdoba y los fines de semana me voy a Villa del Rosario. Ah, claro, está bueno. Lo voy a dejar acá. Ah, está bien, está bien. ¿Qué es su historia? Ah, bueno, mejor. Dale, Gracias, buen viaje. dale. Chao, chao. Chau, chau. Qué grande. No, muy bueno. Se viaja en todo. Sí, se viaja en lo que tiene uno. Uno de esos personajes que poco se ven, ¿eh? Don Luis. Pero qué día más horrible que nos tocó hoy para andar en moto. Ay, Dios, por suerte el viento se puso heavy ya llegando. No nos tocó todo el viaje. Pero sí, en el Paso Garibaldi hizo un frío tremendo. Nevado todos los cerros. Zafamos con el chaleco térmico este que tenemos hace años y la verdad que le estamos dando un uso tremendo. Ahí va, mira, Don Luis. Y en esa casita duerme y todo. Mini acopladito sería, parece un acopladito de un camión, pero mini.
Río Grande tiene esta particularidad. Fábrica, 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 fábrica. Impresionante la cantidad de fábrica que hay. Eso porque acá hay una ley, la 24.0 no sé cuánto, que habilita a no tener un impuesto, que en el resto del país sí lo hay, entonces fomentan mucho la industria, porque antes acá no vivía prácticamente nadie. Y ahora miren lo grande que es impresionante. Nos contaban que acá había mucha población chilena, entonces con una medida de gobierno, una medida política de fomentar a la gente que venga a vivir acá fue colocar industrias y liberar de ese impuesto a las industrias para que puedan instalarse acá, poder fabricar, bueno, con costos más baratos, no tener ese impuesto es mucho más barato. Pero es impresionante la cantidad de fábricas que hay, y muy grandes, ¿eh? Bueno, la mayoría acá de los celulares, de los aire acondicionados que después compramos en el resto del país, dice fabricado o hecho en Tierra del Fuego. Es súper grande Río Grande. Yo en mi ignorancia pensé que era un pueblito. Es más grande que Ushuaia todavía. Hay muchísimas casas, hay muchísimos barrios. Como ciudad, digamos, es mucho más grande y tiene mucho más crecimiento que Ushuaia. Ushuaia es más turístico por ahí. Y el mismo problema hay acá que el problema que hay en Ushuaia, que es el problema de la vivienda. No se encuentra. Es muy difícil conseguir un alquiler, es muy caro. Si bien se gana bien, pero es muy caro alquilar. Y por eso nosotros, con el tema del trabajo, desistimos, porque si bien conseguíamos los dos trabajos, teníamos que dejar un sueldo y casi medio en alquiler solamente. Y después el costo de vida, que es mucho dinero también. Ir al supermercado, cada compra del supermercado es un montón de plata. Así que la verdad que no nos servía. Y encima allá hace mucho frío, las condiciones son diferentes, son un poco más difíciles. Desistimos por el momento, en otra oportunidad será, y buscaremos trabajo en algún otro lado. Esperemos conseguir, así podemos seguir viajando. Buen día. Bueno, hoy alerta amarilla de viento, pero bueno, ya listamos a la Moro, a India, para salir de viaje, porque dan alerta amarilla de viento, pero sobre la costa del Pacífico. En la barcaza aparentemente está funcionando y no hay tanto viento. Así que vamos a ir hasta la barcaza y a tener suerte a ver si podemos cruzar o no. La idea hoy es cruzar para Santa Cruz y llegar hasta Río Gallegos. Pasando el primer paso de aduana argentina para ir a la barcaza. Esta es la aduana argentina, tenemos que hacer el trámite ahí. Y después tenemos la chilena. Y después de vuelta tenemos que hacer aduana chilena y aduana argentina. Sí. Bueno, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Van los dos en una moto o uno en cada moto? Uno en cada moto. Pido una firmita, por favor, en ambas hojas donde dice propietario. Bueno. Lleve las dos. Las dos. Buen Bueno. viaje. Gracias. No hay por qué. Realizado el trámite de la aduana argentina, yendo para la aduana chilena ahora. Sigue el viento, nos sigue acompañando el viento, pero hay un sol hermoso. Vamos a verle el lado positivo. Y yo filmé la aduana, en la aduana ahí argentina, pero me dice Luca que no se podía. Yo no sé, no vi nada, ni un cartel, nada. No entiendo la teoría de que por qué no se podría filmar. Pero bueno, ha pasado que a un motociclista en la aduana chilena le hicieron problema porque estaba filmando. No debería, porque si es todo legal y todo está bien, no tienen por qué preocuparse, ¿no? Por la filmación. Pero bueno, por las dudas no lo voy a hacer.
¿Ven esos caños ahí al costado? Creo que eso es gasoducto. Tierra del Fuego es una de las proveedores de gas más grandes del país. Abastece a una gran parte de la Argentina. No sé si le vende gas a Chile, no tengo ni idea, pero por ahí va el gasoducto. Mira la cantidad de panaderos que hay. Cómo vuelan, parece nieve. Ahí, esas son las plantitas las que están ahí al costado y con el viento se llena. A ver qué pasa si nos dicen algo, porque traemos un bidón de combustible, un bidón común que era de aceite de cocina, y le echamos combustible porque tenemos tanto viento que no sabemos si llegamos bien hasta Río Gallego, son casi 300 kilómetros, y estamos en duda si realmente te piden un bidón homologado o podemos pasar con ese. Bueno, vamos a ver. Si pasamos, zafamos, y si no, bueno, tendremos que usar el otro bidón, el bidón rojo homologado. Todavía no lo hemos usado con nafta porque lo usamos a veces para cargar agua, para ir tomando y demás. Hasta que no llegue el momento que realmente sea necesario usarlo, lo íbamos a usar para agua. Pero si ahora no nos dejan pasar con el otro bidón común, el gris que lleva ahí la Moro y atrás arriba del baúl, vamos a tener que pasarle al otro bidón. Y bueno, ya no lo podremos usar para tomar agua. No se puede más del viento que hay. Llevamos 100 kilómetros, 116 kilómetros de viento. Imposible. Ya el cuerpo demuestra el cansancio. En bajada y con un poco menos de viento, preparado por el cerro ese de al lado, a 80. Hay tramos que vamos a 60, 70 y no más, no podemos más, no podemos exigir más. Por lo menos la Himalaya no la puedo exigir más. Ya sabíamos que no iba a pasar esto, porque cuando fuimos para Ushuaia tuvimos todo viento a favor y para la vuelta dijimos seguro nos agarraba el viento en contra, y así es. Espero que llegando a Río Gallego mejore un poco. Hola, guanaco. A ellos ni les encanta el viento, parece, porque andan como nada caminando. Ni un problema se hace. ¿Ven ese polvo que hay allá? Eso significa viento. Viene el viento y levanta y lo deja el polvo en suspensión. Voy a 70, 80 y miren el camión. Justo acá agarramos un poquito de viento, poquito de viento más tranqui de costado, pero miren cómo va el camión así tirado, caído para aquel lado. No queremos exigirle a mucho a India tampoco porque a los 9.000 kilómetros tendríamos que haberle hecho ya cambio de aceite. Ya llevamos 9.230. Ahora cuando lleguemos a Río Gallego le vamos a hacer el cambio de aceite, que nos mandaron los chicos de Motoman el aceite hasta Río Gallego. Nos pasamos ese kilometraje, pero bueno, como tenemos el aceite allá, no quisimos cambiarlo en Ushuaia. Al fin llegamos a Bahía Azul para tomar la barcaza. Parece que está pasando porque no se ve muchos vehículos esperando. Ah, justo se va, mira. El viento,
Mirá cómo se mueve. Se mueve bastante, parece. Bueno, tan fuerte van a pasar. Capaz que alcanzamos a grabar combustible acá. El bidón ese que está gordito ya. Miren la cantidad de agua que hay acá. ¡Uy, miren allá! Listo. Saco el aceite. Cambiando pastilla de freno. Saliendo hoy de Río Gallego, vamos a ir para Reserva Monte de León. Por fin paró el viento.